Bien, gracias por recordarme. La notación. Cuando usamos esta notación, se lee ¿de dónde? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? De derecha a izquierda. Exactamente. Esto es lo mismo que pongamos con la otra notación, es la derivada parcial de segundo orden respecto de u primero y luego de b. Si yo escribo con esta notación, se lee de izquierda a derecha, como lo escribo. ¿Sí? Bueno, y después también nos piden, eso tienen que tener muy en claro la notación, y después nos piden la tercera derivada, o sea, la derivada de tercer orden de f, primero respecto de u, luego de b, y finalmente respecto de u. ¿Estamos? Bueno, entonces derivemos. Vamos a calcular la segunda derivada parcial de f respecto de u y luego de b. Entonces vamos a derivar f respecto de u. Si están calculando la derivada parcial de f respecto de u, la b la consideran como si fuese una constante. Bueno, a ver, díctame, ¿cuánto les da? Ya Augusto ya está preparado para dictar. Sí, 1 sobre seno de v por coseno de v por b. Por b. Bueno, ¿y el coseno sobre seno quién es? La tangente, no, cotangente. Eso, entonces esto lo escribo como b, para que no nos equivoquemos en el argumento, por la cotangente. De v. De v, exactamente. Siempre ustedes que cuando la tengan que volver a derivar, es conveniente ordenarla un poquito a la función, ¿saben? Para que nos quede bien limpito y veamos qué operación, qué regla de derivación vamos a usar. Bueno, ahora entonces vamos a calcular la segunda derivada parcial respecto de u y ahora la derivamos respecto de b. Entonces, en ese caso, y como vamos a derivar respecto de b, la u la constante, claro. Ahí la u es constante. Bueno, a ver, dígame. Tienen un producto, bien, entonces la derivada de b es 1 por la cotangente sin derivar. Así sería, ¿no? Sí. Más la b sin derivar por la derivada de la cotangente. ¿Y cuánto vale la derivada de la cotangente? ¿Es eso o no? Cosecante cuadrado. Bien. Es menos cosecante cuadrado por la derivada del argumento. ¿Y cuánto vale la derivada del argumento? Por u. Entonces, acomodándola a la derivada, porque como la voy a tener que volver a derivar, es conveniente acomodarla a la expresión. ¿Estamos? Entonces, esto nos queda cotangente de v menos, por regla de los signos, u por b por cosecante al cuadrado. ¿Estamos? Bueno, esa es la primera derivada que nos piden ahí en el ejercicio. Bueno, a esta derivada de segundo orden la tenemos que volver a derivar. Pero ahora, claro, ya hemos derivado respecto de u, respecto de b, y ahora la volvemos a derivar, pero respecto de u. Entonces, si la derivamos, claro, el b es constante. Y mire, ya tengo el otro ejercicio ahí. Entonces, derivemos. Esa no importa, no va a hacer falta acomodarla, porque no la vamos a tener que volver a derivar. Esto, derivamos respecto de u, luego hemos derivado respecto de b, y finalmente respecto de u. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de la cotangente? Menos cosecante cuadrado. Claro, yo ya les había calculado, es menos cosecante al cuadrado de v, ¿por cuánto? Por b. Por b, perfecto. Menos, que es el menos este que tenemos acá. Como estamos derivando respecto de u, esta b que tengo acá, esta b es una constante, entonces la voy a dejar ahí afuera. Y abro un corchete. Y entonces voy a hacer, entonces acá, miren, lo voy a escribir así. Miren, voy a escribir b por u. Esta es constante, queda afuera. Y entonces tengo un producto ahí para derivar. Entonces, ¿cuánto va a ser la derivada? La derivada de u es 1 por la cosecante al cuadrado sin derivar. Sin derivar. Más la b sin derivar, no, perdón, la u sin derivar,
por la derivada de la cosecante al cuadrado. ¿Qué derivamos primero, la cosecante o el exponente? El El exponente. exponente. Entonces, Cosecante de V. claro, va a ser 2 cosecante de V. Por la derivada de Bien. cosecante. Por la derivada de la cosecante. ¿Cuánto es la derivada de la cosecante? No me acuerdo. Menos cosecante por cotangente. ¿No Ahí es está. así? Por la derivada del argumento. ¿Y cuánto vale la derivada del argumento? B. Estamos derivando respecto de U por B. Entonces ahí, y cierro el corchete que teníamos. ¿Ve? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Regla de la cadena. Estamos aplicando acá, ¿no? ¿Sí se han dado cuenta o no? Sí. Perdón, de funciones compuestas en realidad acá. Bien. Vamos al ejercicio 4. ¿Copiaron, chicos? ¿Puedo mover? Sí, profe. Bueno, perfecto. Cualquier cosa, me detienen. El lunes, acuérdense, no tienen teoría. Pero el jueves sí vamos a tener práctico y el miércoles también tenemos clase de consulta normalmente. Bien, profe. Bien. Dice, suponiendo que las funciones phi y psi, esta se llama así. Esa así, esa se llama psi. La otra se llama phi. Son diferenciales. Pruebe que, apartado B, la función u, que está definida como phi de x más psi de y, satisface la siguiente ecuación. La derivada de u respecto de x por la derivada de segundo orden de u respecto de y primero y luego de x es igual a la derivada de u respecto de y por la derivada de segundo orden de u respecto de x dos veces. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Esa función u es como si tuviese esta forma, chicos. Yo la función phi no la conozco. Bueno, es como si tuviesen ustedes una función logarítmica y en el argumento dice x más una función que depende de y, más, qué sé yo, seno de y. Algo así tiene la forma, la función. ¿Estamos? En el argumento dice x más una función que depende de y. ¿Sí? No la conozco quién es esa psi. Y no conozco tampoco quién es esa phi. Bueno, al argumento, ese x más psi de y, a este argumento lo vamos a llamar b. Entonces, ¿dónde b? Y vamos a aplicar la regla, la regla de derivación de una función compuesta. Es x más psi de y. ¿Estamos? Bueno, entonces nosotros necesitamos calcular la derivada de u respecto de x. ¿Cuánto vale? ¿Cómo se deriva si tienen una función compuesta ahí? Bueno, yo les hago la primera para que se animen. Esto va a ser phi' de b por la derivada del argumento, que es b, respecto de x. ¿Están ahí, chicos? Yo me imagino que sí. O ya he perdido la red. Obvio. O se me ha caído el wifi. Sí, profe. Ah, bueno. Bueno, entonces reemplazo. ¿Quién es phi'? Entonces phi' de b. ¿Pero quién es b? X más psi de y. Por la derivada de b respecto de x. Y si yo me fijo por cómo es b, y yo derivo b respecto de x, la derivada de b respecto de x es 1. Acá es phi'. O sea que la derivada de u respecto de x no es otra cosa que phi'. ¿Sí? Es más, esto voy a borrar ahí para que no se confundan y voy a escribir. La derivada de b respecto de x es 1. Es 1. Bueno, vamos a derivar ahora. Necesitamos
ya tenemos para reemplazar, ahí si ustedes se fijan, ya tenemos un factor. Ya hemos calculado esto. ¿Sí? Ya hemos calculado eso. Ahora vamos a calcular la segunda derivada parcial de u, pero respecto de x dos veces. Ya como a esta que la teníamos derivada, la vamos a volver a derivar respecto de x. Y aquí me va a dar igual, chicos. ¿Ya se animan Lo a mismo. dictarme? Lo mismo, pero ¿qué va a ser? ¿Va a ser phi prima? Va a ser doble. Va Prima a de ser prima. phi segunda. Sí, Phi segundo. segunda de x más phi de y. Por la derivada del argumento. ¿Y cuánto me da la derivada del argumento? 1. 1, o sea que no escribo nada. Bien. Vamos a derivar u respecto de y. ¿Cuánto vale la derivada de u respecto de y? También lo mismo. Sí, prima. Phi prima de b por la derivada de b respecto de y. Ajá, reemplazamos ahora. Esto va a ser phi prima de x más psi de y. ¿Y cuánto vale la derivada de b respecto de y? 1. No, no vale 1. Ah, no. eh, ¿Qué signo sería el que está ahí? Sí, psi prima, Sí, también. ¿No tendría que ser si prima de i? Sí, prima de eso, i. psi prima de y. Así es, muy bien. Entonces acá va a ser por psi prima de y. Perfecto. Bueno, Ya me he hecho un entonces quilombo con los símbolos. ¿cómo? Ya me he hecho un quilombo con los símbolos. Es la idea. No, la idea es que empiezan el ejercicio. Si yo derivo, acá ustedes acuérdense que esa psi de i podía ser, qué sé yo, seno de i. Entonces vos tenés que derivar esa función psi. No sé cuánto vale. Es simplemente notación. Es psi prima de i. O sea, la derivada del seno, la derivada del coseno. Depende de la función que vos tengas. Pero es psi prima de i. ¿Estamos? Bueno, ahora entonces yo ya tengo para reemplazar en la fórmula, en la ecuación, ya tengo este término, este factor en realidad. Ahora me falta la última, la derivada de segundo orden de u respecto de y luego de x. Bueno, a esta que yo ya la tengo derivada respecto de y, la vamos a derivar pero respecto de x. Entonces vamos a obtener la segunda derivada de u respecto de y ahora respecto de x. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Esta es la que tienen que derivar, ¿no? Esto. ¿Cuánto nos va a dar? Respecto de x. Sí, segunda. ¿No nos estaría dando de nuevo lo mismo, profe? Sí, pero ¿qué sería de nuevo lo mismo? Eso es lo Sí, que quiero que me digan. segunda. Eso, phi, Sería phi sí De segunda, segunda. X más sí de ujú, ahí. ujú, por Por la derivada 1, del porque acá argumento que es 1, de 1, por, porque es un constante. por psi prima de i, que es una constante. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, y entonces ahora reemplazamos la derivada de u respecto de x por la derivada de segundo orden de u respecto de y luego de x. Reemplazo. Esto era phi prima. ¿Quién es la segunda derivada? Es phi segunda por psi prima. ¿Sí? Y esto si yo, el producto es conmutativo, ¿no es así? Así ¿Sí o es. no? Bueno, entonces yo esto lo puedo Sí. escribir como phi prima por psi prima por phi segunda. Y si yo me fijo de acuerdo a las ecuaciones, esto no es otra cosa, lo que tienen acá, ¿quién es? Es la derivada de u respecto de quién? De i. Fíjense en la ecuación, ¿no es eso? Así es, eso. Bien, y el último factor, este, que tienen acá,
no es otra cosa que la derivada del segundo orden de u respecto de x dos veces. Mira, acá. ¿No es eso? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces sí se verifica la ecuación, que es lo que nosotros queríamos demostrar. Esto no es otra cosa que la derivada de u respecto de y por la derivada segunda de u respecto de x dos veces. ¿Estamos? Si se verifica, y ahí termina el ejercicio. Bueno, vamos al otro ejercicio. Dígame si ya copiar. Ya termino, profe. ¿Los demás estamos? Sí, profe. Bien. Vamos al ejercicio 8. Vamos al 8. Dice, verifique las siguientes, verifique que las funciones siguientes satisfacen la ecuación denominada ecuación de Laplace. Nosotros tenemos apartado A. Necesitamos calcular la derivada parcial de segundo orden respecto de x dos veces y la segunda derivada parcial de f respecto de y dos veces. Bueno, entonces derivemos. Empecemos a derivar f, la derivada de f respecto de x. ¿Cuánto va la derivada de f respecto de x? Va a ser 1 sobre... X cuadrado más y cuadrado Claro, por 2x. 2x, por profe. 2. Perfecto, entonces acá directamente me queda 2x sobre x cuadrado más y cuadrado. La acomodo, ¿por qué? Porque la tengo que volver a derivar. ¿Y cuánto me va a dar entonces la segunda derivada? De f respecto de La x dos segunda veces. derivada sería Un 2, cociente, ¿no? 2 por el denominador sin derivar, Sí, está bien. menos 2x por la derivada del denominador, que sería 2x, Claro. Y abajo les va a sobre quedar el x. denominador elevado al cuadrado. Perfecto, muy bien. Entonces, la segunda derivada parcial de f respecto de x dos veces, una vez que ustedes agarran y aplican propiedad distributiva y suman los términos semejantes, les queda 2y cuadrado menos 2x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Bueno, de manera análoga, calculamos la otra derivada, la derivada de f respecto de y. ¿Cuánto les va a quedar? ¿Ya se animan a decirme cuánto les va a quedar directamente? ¿Se animan a decirme? Sería menos 2y al cuadrado, o sea, sería el cociente, profe, ¿puede ser? De No, no, menos no, 2y no. al cuadrado más 2x al Ah, cuadrado. no, no sería. Ah, bueno, ya te has salteado y me has dicho ya el resultado de la otra. Bueno, la derivada de f Pasa respecto que, de y, si se tiene que cumplir lo que está en la condición de arriba, la única forma es que la derivada esta que nos está pidiendo sea negativa a la que hemos sacado. claro, cambiado los signos. Bueno, miren, la derivada de f respecto de y va a ser 1 sobre x cuadrado más y cuadrado por 2y. Entonces, acomodando, nos queda 2y sobre x cuadrado más y cuadrado. A esta derivada la volvemos a derivar y la derivamos como aplicando la regla del cociente. Y ya Lucas ya se ha dado cuenta lo que nos tiene que dar. Pero bueno, lo hagamos al cálculo. En el denominador, x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. En el numerador, la derivada de 2y es 2 por el x cuadrado más y cuadrado sin derivar, menos 2y sin derivar por la derivada del denominador, que es 2y. Aplico propiedad distributiva, sumo los términos semejantes y efectivamente nos da lo que dice Lucas. Nos da 2x cuadrado menos 2y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado.
Y efectivamente, cuando van a aplicar la regla de Laplace, cuando van a reemplazar, reemplazo lo que le ha dado cada derivada, tienen el mismo denominador, entonces, ¿qué va a pasar con los numeradores? Y esto les da efectivamente 0. A ver, denme un segundito, voy a abrirle la puerta a Chavo. Bueno, ¿y se verifica o no se verifica? Me imagino que sí me creen. Sí, profesora. Pero Por el hecho de que son... A ver. tienen el mismo denominador. Entonces suman los numeradores. Claro, se anula. Se anulan, exactamente, se anulan. Bueno, podemos seguir entonces. Este está fácil. Vamos a elegir. ¿Tienen clase con el profe Dante? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bueno, avancemos entonces. Porque yo los tengo que entregar a ustedes en horario. No me puedo demorar, ese es el acuerdo. Nada, sí, Cachito, no va a decir nada, profe, tranquila. No, si después me dice a mí. Ustedes creen, pero a mí sí me dice después. Bueno, dice, calcule las derivadas parciales cruzadas de f, la derivada de segundo orden de f respecto de x y luego de y en el 0, 0, y la derivada parcial de segundo orden de f respecto de y y luego de x en el 0, 0, si es que existen, y nos da la función. Yo, por supuesto, les voy a calcular una. Esta les voy a calcular. La otra es semejante, el cálculo, el trabajo que se hace, pero se los voy a dejar para ustedes. Y si no entienden, cualquier duda me pueden preguntar en la clase de consulta. ¿Sí? Pero por cuestiones de tiempo, digamos, no puedo desarrollar todo, pero sí les voy a hacer paso a paso de esta que les he señalado color. Bueno, ahí por cómo está definida la función, que el producto sea distinto de 0, que el x por y sea distinto de 0, eso significa, chicos, que el x tiene que ser distinto de 0 y el y también tiene que ser distinto de 0. O sea que simultáneamente los dos tienen que ser distintos de 0. O sea que acá también podríamos haber escrito x y distinto de 0, 0. Así. ¿Estamos? Y que el producto x por y sea igual a 0, eso significa que uno de los dos valga 0. O el x vale 0 o el y vale 0. Porque ya con que uno de los dos valga 0, ya el producto se nos anula. Justamente donde a nosotros nos piden en el 0, 0, la función tiene problemas porque cambia su forma. Entonces, para calcularla, ¿cómo la vamos a calcular? ¿Usando qué? ¿Reglas de derivación? ¿Puedo calcular con reglas de derivación? No, vamos a usar usando definición. Entonces, primero vamos a empezar viendo si es que existe la derivada parcial de f respecto de x. ¿En dónde? En el 0, 0. Es decir, estamos considerando en el punto donde el x vale 0 y el y vale 0. ¿Existirá esa derivada? ¿Existirá esa derivada? Es lo que yo me pregunto, en el 0, 0, ¿existirá? Para eso vamos a usar definición. Entonces, calculamos límite de delta de x tendiendo a 0. Y acá los quiero escuchar. Porque estamos calculando la derivada parcial en un punto, en el 0, 0. A ver, dictame, Gusto. De la función de x cuadrado sería x más delta de x. No. Quiero que me dicte f de quién. F de x. F de x más delta de x, profe. Bueno, pero el x, ¿cuánto vale acá? 0, X más, Entonces va a ser 0 Cero, más delta de x. Así, 0 más delta de x. coma 0. cero. Que es el punto que estamos analizando. Claro. Claro, menos f de 0, 0, 0.
0. De 0, Bueno, 0. bueno, miren cómo me queda. Límite de delta de x tendiendo a 0, de f de delta de x, 0, menos f de 0, 0, sobre delta de x. Bueno, y ahí quiero que me dicten. ¿Qué ponen acá? Ahí, color. Vamos. Ahora sí reemplazamos todo donde está x más delta de x. Ajá, ¿a dónde reemplazo, Augusto? En la primera función de la de arriba. ¿Qué me dicen los demás? ¿Cómo tenía que, sí, en la profe, primera rama de arriba, cómo tenía que ser el x y el y? ¿Cómo tenían que ser los dos? Distinto de 0. distinto de 0. Ajá, y uno de ellos vale 0. Entonces, ¿cuánto vale la función acá? No reemplazo en 0. la primera. Vale 0. Reemplazo entonces en la En la segunda segunda rama. función. Bueno, ¿y el f de 0, 0? ¿Cuánto vale? 0. También 0. Entonces, este límite nos queda así, miren. Nos queda así. Límite de delta de x de 0 sobre delta de x. Y esto es el Igual a 0. límite, claro, de delta de x tendiendo a 0 de 0, y esto es 0. 0. O sea que sí existe la derivada. ¿Y cuánto vale? 0. 0. Por lo tanto, ponen, sí existe la derivada de f respecto de x en el 0, 0, y vale 0. ¿Sí? O sea que ahí están considerando ustedes que el x vale 0 y que el y vale 0. ¿Estamos? Bueno, ¿qué pasa? Ahora yo les Profe, pregunto. Sí, decime. no tomó ningún, digamos, ningún punto de ahí, solo con resolver X y dándole 0, ya queda el ejercicio, digamos. Sí, pero todavía no, me falta todavía Gastón, porque yo Ah, quiero bien. la de segundo orden. Y respecto de y. ¿Ves? Ah, Yo tengo que ya calcular. se me hacía raro, me estaba perdiendo. No, 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 recién hemos calculado la derivada La de primera va a f. ser. Claro, tengo que calcular Falta después el la segundo paso. segunda. Claro, mire. Ahora yo me pregunto, ¿qué pasa si el x vale 0 y el y no vale 0? El y que tome cualquier valor, un y sub 0, donde ese y sub 0 es distinto de 0. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Existirá la derivada Estaríamos en la de...? misma situación, profe, porque ninguno de los dos tiene que valer 0. No sé, mira, a ver, veamos cuánto vale. Veamos cuánto vale esa derivada. Miren, a ver, ahora yo estoy considerando que el x vale 0, pero que el y no vale 0. Es un valor y sub 0 cualquiera, pero que no es 0. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué calculo ahí? Porque justamente en el 0, cuando alguno de ellos dos vale 0, es donde yo tengo problemas. Bueno, entonces voy a calcular límite de delta de x tendiendo a 0, y acá va a ser f de 0 más delta de x, coma, y sub 0, menos f de 0 y sub 0, sobre delta de x. Entonces acá me queda límite de delta de x tendiendo a 0 de f de delta de x, coma, y sub 0, menos f de 0 y sub 0. Simplemente sumado. ¿Cuánto es 0 más delta de x y delta de x? Simplemente sumado, chicos. No he reemplazado nada todavía. Bueno, entonces, vamos de nuevo. Este, f de 0, 0, ¿cuánto vale? ¿En qué rama van a reemplazar? Uno de ellos vale 0. El x vale Ajá. 0. Entonces, ¿en qué En la rama segunda reemplaza? rama, ¿no 0. sería, profe? Claro, iba a Segunda valer rama. 0. ¿Y esta dónde van a reemplazar? En delta de x vale 0. No, tiende a 0. No es lo mismo. Ah. No es lo ¿Y mismo. sub 0? Entonces, ¿en qué rama van a reemplazar? ¿En la primera o en la segunda? Y ya tendría que ser en la primera, entonces, profe, porque Y no toma valor 0. Claro, en la primera rama. Bien, ahí está la trampa del ejercicio. En la primera rama. ¿Puede Entonces, explicar miren de lo que... nuevo todo desde ahí, profe, esa parte? Desde el segundo Bueno, límite vamos de... de nuevo. Yo quiero Sí. calcular la derivada en un punto donde el x vale 0 y el y toma un valor y sub 0, pero que no vale 0, por eso hago la aclaración ahí. Entonces, ¿existe esa derivada parcial en el punto 0 y sub 0? Bueno, entonces, por definición,
escribo límite de delta de x tendiendo a 0, escribo en el punto que yo estoy calculando, 0 más delta de x y sub 0 menos f de 0 y sub 0 sobre delta de x. Sumo, 0 más delta de x es delta de x. Entonces me queda f de delta de x y sub 0. Aquí el delta de x tiende a 0, pero no vale 0. Tiende a 0, que es distinto. Entonces esto, cuando acá ninguno de los dos vale 0, entonces reemplazo en la primera rama. Porque si el x por y es distinto de 0, es porque tanto el x como el y, ninguno de los dos vale 0. Entonces reemplazo en la primera rama de la función. Mientras que la f de 0 y sub 0 reemplazo en la segunda rama. ¿Por qué? Porque el x, uno de ellos, ya vale 0. Entonces reemplazo en la segunda rama. ¿Ah? Bien, bueno, entonces reemplazo. Reemplazo ahora. Entonces, esto me va a quedar límite de delta de x tendiendo a 0. ¿De qué cosa? Miren, acá me va a quedar. Ay, no, lo voy a escribir abajo. Abajo, abajo, abajo. Porque me va a falta espacio. Va, iba a correr, pero bueno, acá voy a quedar. Esto va a ser igual. Límite. Delta de x tendiendo a 0, reemplazo. En el denominador me queda delta de x. Y en el numerador me queda delta de x al cuadrado por arco tangente de y sub 0 sobre delta de x menos y sub 0 al cuadrado por arco tangente ¿de delta de x? De delta de x sobre y sub 0. Bien. ¿Estamos? Bueno, yo sé que esos dos límites existen, entonces por las propiedades del límite lo voy a separar en dos. Para que me entiendan bien, esto va a ser igual. Límite de delta de x tendiendo a 0 de delta de x al cuadrado por arco tangente de y sub 0 sobre delta de x. Todo esto sobre delta de x, ¿no? Menos el límite, sí, de delta de x tendiendo a 0 de y sub 0 al cuadrado por arco tangente de delta de x sobre y sub 0. Todo sobre esto delta de x. Vamos con el primer límite. Acá simplifico el delta de x con el cuadrado. Entonces, miren, analizando. Esto, el delta de x, tiende a 0. Y el arco tangente, si tienen una constante sobre 0, es infinito. ¿Y arco tangente de infinito a qué tiende? ¿A 0? No. A infinito. Tampoco. Acá en realidad yo tendré que ser más rigurosa y ver si el delta de x tiende a más o a 0 por la derecha o a 0 por la izquierda. Y entonces acá me quedaría, si tiende por la derecha, me quedaría arco tangente de infinito. Y arco tangente de infinito tiende a pi sobre 2. Acuérdense, en uno de los prácticos yo les hice el gráfico del arco tangente. Si el delta de x tiende a 0 por la izquierda, acá me quedaría menos infinito en ese cociente. Y entonces arco tangente de menos infinito tiende a menos pi sobre 2. Entonces acá en realidad sería más menos pi sobre 2, de acuerdo si esto tiende a por derecha o por izquierda. ¿Vamos? Pero en definitiva, al tender a una constante que está multiplicada por 0, todo este límite, ¿cuánto les da? 0. Le va a dar 0, que es lo que a mí me interesa. Bien. Y vamos con el segundo límite. ¿Cuánto les va a dar el segundo límite? ¿Cuánto vale arco tangente de 0? 0 sobre 0. Esto les queda 0 sobre 0. Les queda una indeterminación. ¿Y cómo hacen para que se vaya esa indeterminación de este límite, no? ¿Cómo hacen para que se vaya esa indeterminación? Si ya el otro ya sé que me da 0. Aplicamos L'Hopital. ¿Para cuál? Para el segundo límite, porque el primero ya lo resolví. Tengo un signo menos adelante, no se vayan a olvidar ese signo menos. Bueno, y entonces derivo, me va a quedar
límite de delta de x tendiendo a 0 de. En el denominador es lo que yo le voy a derivar y les va a dar 1. Y yo quiero que me dicten la derivada del numerador. ¿Cuánto les queda? ¿Y respecto de quién están derivando? De delta de x, ¿no sería, profe? Claro, de delta de x. Entonces, y sub 0 al cuadrado. Por la derivada del Eso arco queda como tangente. está porque es una constante. Claro, entonces va a ser 1 más el argumento al cuadrado. Ajá. Por, acá es delta de x, chicos, ¿no? Por la derivada del argumento, que va a ser 1 sobre i sub 0. Vamos a simplificar el 0 con el cuadrado. Simplifico. Perfecto. El delta de x tiende a 0. ¿Cuánto me da este límite? 0, 1, i sub 0. Menos i sub 0. Menos ¿Por i sub 0. qué? Porque Por está el menos del signo precedido adelante. por Sí. el signo menos. Entonces, por lo tanto, si existe la derivada de f respecto de x cuando el x vale 0 y el y vale cualquier punto que no sea 0, y eso me da menos i. Porque me daba menos i sub 0, ¿ven? Me da menos i. En 0, 0 vale 0. En 0 i, menos i. Bueno, y ahora, porque yo la O sea, voy a que cualquier necesitar... valor que le dé ahí me va a dar como resultado menos el valor que le dé. Claro, exactamente. Si vos le das el punto 0,5, menos 5. 0 menos 2, 2. ¿Bien? Bueno, y ahora yo voy a considerar qué pasa si el xy, si los dos son distintos de 0, 0. ¿Qué van a derivar ustedes, chicos? ¿Qué van a derivar? Y ahí les voy a poner de nuevo la función para que la tengamos a mano. Ahí va. No. No, esa no era. No, Qué cambio todo. desgracia. No he tomado la captura. Bueno, espera. 2 segundos. Mira. Lo hacemos rapidísimo. Ahora sí. Miren, ahora la voy a poner. Hice una captura de pantalla de mi pantalla y la voy a insertar a la imagen acá. Bueno, la vamos a poner ahí, no importa. La insertamos, miren. ¿Ustedes lo manejan el OneNote? ¿Lo manejan bien? ¿Sí? Miren. Y ahí ya tenemos lo que yo quería. Ay, vamos, muévete. Ahí está. Bueno, entonces, si el xy vale distinto de 0, 0, ¿qué rama voy a tomar para derivar? ¿No sería la primera rama, profe? Ya que es distinta de 0. Claro, exactamente, porque los dos tenían que ser distintos y yo les hice esa aclaración. Entonces, derivo normalmente. ¿Por qué? Porque yo sé que los dos valen distintos de 0. Entonces, ahí aplican reglas de derivación. En el primer término tienen un producto, entonces les queda 2x por el arco tangente sin derivar. Justamente la copio para que la obtengan a mano la función. Más la x cuadrado por la derivada del arco tangente, 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado por la derivada del argumento menos y sobre x cuadrado. Menos y cuadrado sin derivar por la derivada del arco tangente, 1 sobre 1 más x sobre y al cuadrado por 1 sobre y. Bueno, ya la acomodamos, ya seguí. 2 segunditos. Acomodando esa expresión, acá los x cuadrados se cancelan, esto se cancela, voy a distribuir la potencia, voy a sacar como un denominador y la voy a reescribir. Yo por cuestiones de tiempo, yo ya les voy a escribir lo que es el resultado de esta derivada. Esta derivada nos queda 2x por arco tangente de y sobre x menos x cuadrado y sobre
x cuadrado más y cuadrado. Menos, acá me va a quedar y al cubo sobre y cuadrado más x cuadrado. Siempre y cuando el xy sea distinto de 0, 0. ¿Sí? Siempre y cuando sea distinto de 0, 0. Después tenía 0 si el y valía 0. Sí, en realidad si el x vale, y el x también vale 0. Y después nos daba menos y si el y era distinto de 0. Si alguno de ellos era distinto de 0. Esta es la derivada, la función derivada de f respecto de x para cualquier xy. Está definida en RAM. ¿Y por qué la escribo, chicos? Les hago la pregunta. ¿Por qué la escribo? Porque ahora, ¿qué tengo que calcular? No se pierdan, no se pierdan. ¿Qué nos pedían en el ejercicio? Que calculemos la x de y. Claro, y ahora a esta nueva función la vamos a derivar, pero respecto de y. ¿Y a dónde la tenemos que calcular? En el punto 0, 0. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar definición. Entonces, como yo quiero ahora derivar respecto de y, aplico la definición. El incremento lo escribimos en y. Delta de y tendiendo a 0. ¿De quién? De la función de la derivada de f respecto de x en el punto 0, 0 más delta de y, entonces me va a quedar delta de y, menos f de x en el 0, 0. Todo sobre delta de y. Bien, entonces, como yo ya tengo la función, ustedes me tienen que decir, ¿cuánto vale esta? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la derivada parcial de x de la función? 0, esta vale 0. ¿Y cuánto vale esta? ¿Y esta? 0 también, profe. No, fíjate bien. La tenés escrita Vale, ahí. menos y. Ajá, entonces en este caso va a ser menos delta de y. Entonces esto va a ser delta de y tendiendo a 0, va a ser menos delta de y. Porque fíjate que cuando valía Cuando distinto vale el de mismo 0, número, pero es distinto signo. claro, entonces nos va a quedar delta de y, menos delta de y sobre delta de y. Igual a menos 1. Simplifico, menos 1. Entonces, por lo tanto, sí existe la derivada parcial de f, de segundo orden, de f respecto de x y luego de y, en el 0, 0, y vale menos 1. Bueno, de manera análoga van a hacer ustedes para la segunda derivada parcial de f respecto de y primero, luego de x, en el punto 0, 0, con el mismo razonamiento que hemos hecho este ejercicio, y les va a dar igual a 1. ¿Estamos? Esto queda para ustedes. ¿Sí? Y si tienen dudas, clase de consulta. ¿Alguna duda? Es un ejercicio lindo este. O sea, no es tan sencillo, pero es digamos, lindo. Porque Sería tienen que como, entender. primero calcula f de 0, 0. Primero van a calcular f de y en 0, 0. Claro, después con x distinto de 0. Claro, Y después exactamente. con los dos distintos de 0. Ajá, exactamente. Sí. Y una vez que tenga eso, aplico el f de x de y. Sí, y van a escribirle a la función. Escriban quién es la función derivada de f respecto de y para cualquier xy. Y escriban Claro, quién ya es sea más fácil para... Sí, es más fácil. Van a ir guiando del paso a paso que yo les hice. Por eso está bien explicado y bien detallado el ejercicio. Si yo quiero hacer los dos, no termina más, chicos. Y Cacho no va a correr. Vamos al problema de aplicación. ¿Por qué se me ha corrido acá? Bueno, acá de los problemas de aplicación, a ver, esto se me ha corrido, esto es el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Vamos a empezar por el ejercicio 2. El 3 es sencillo. Vamos al ejercicio 2. Sea f definida de esa manera. Calcule, fíjense en que ahí les dice, calcule f de x en xy y f de y en xy, siempre y cuando ese punto xy sea distinto de 0, 0.
Bueno, entonces yo acá por cuestiones, digamos, para el espacio, acá vamos a calcular. El A. Diga, a ver qué me están diciendo en el chat. ¿Por qué? ¿De dónde saco las suposiciones? Es que las suposiciones esas, Bruno, es por cómo está definida la función. Vos fíjate que en la función, eso es lo que vos me preguntas del ejercicio anterior, me imagino. Por cómo está definida la función. La función está definida, fíjate. Te dice, si X por Y es distinto de 0. Eso significa, yo le voy a borrar esto, eso significa, para que un producto sea distinto de 0, significa que el X es 0 y el Y es distinto de 0. O lo que sea que estamos diciendo, que el XY distinto de 0, 0. Si el X por Y es igual a 0, significa que alguno de ellos dos es igual a 0. El X igual a 0 o el Y es igual a 0. Entonces, ¿qué suposición hago? ¿Qué pasa si los dos valen 0? Esa es una de las condiciones. ¿Y qué pasa? La otra condición es que si alguno de ellos dos no vale 0, porque es o vale 1, 0 o el otro. ¿Me entendés? De ahí de dónde sale la suposición, Bruno. ¿Sabes? Y después considero, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale la derivada si ninguno de los dos vale 0? Que era lo de la primera condición, de la primera rama. ¿Bien? Sí, ustedes pregunten para que se saquen la duda, ¿por qué lo razonamos así el problema? ¿Por qué lo ha calculado en 0, 0? Después, ¿qué pasa si alguno de ellos dos no vale 0? Y después, ¿qué pasa si ninguno vale 0? Es por cómo está definida la función. ¿Sí? Es por eso, chicos. Bien, pero está bien la pregunta porque así también los otros compañeros también capaz que tienen la misma duda y no se animaban a preguntar. Bueno, vamos al ejercicio entonces de las aplicaciones. El ejercicio 2, apartado A. Entonces nosotros tenemos que derivar. ¿Y a dónde vamos a derivar? ¿Qué rama es la que van a derivar si el XY es distinto de 0, 0? A ver, ¿qué rama es la que van a derivar? La primera, la de arriba. Claro, la primera. Entonces calculo aplicando reglas de derivación. ¿Cuánto le va a dar? Regla del cociente, ¿no? Entonces Sí. acá les va a quedar x cuadrado Y más por- y cuadrado al cuadrado. 3x cuadrado por y menos y cubo Sí. Por el por, argumento, claro, el por el x X, cuadrado por el más y cociente sería cuadrado sin derivar, menos menos el x lo mismo. cubo. Sí, el menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador que es 2x. Bueno, aplicando propiedad distributiva y sumando los términos semejantes, yo les voy a escribir qué es lo que me queda como resultado. La derivada de f respecto de x para cualquier xy nos queda. Y yo les copio ya el resultado, porque eso, digamos, es cálculo natural. Esto les queda x a la cuarta, por supuesto ustedes corroboren, más 4x cuadrado y cubo, menos y a la quinta, sobre x cuadrado más y cuadrado elevado al cuadrado. Eso siempre y cuando el xy sea distinto de 0, 0. Bueno, de manera análoga, chicos, derivamos f, pero respecto de y. Les puedo escribir directamente ya el resultado de lo que nos queda, aplicando regla del cociente también. Yo les voy a escribir la derivada de f respecto de y para cualquier punto que sea distinto de 0, 0, no, les va a quedar así. X a la quinta menos 4x al cubo y cuadrado menos x y a la cuarta sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Esto siempre y cuando el xy sea distinto de 0, 0. ¿Estamos? Bien, esa de manera análoga hacen ustedes la derivada y llegamos a ese resultado. Bueno, ya tendríamos el apartado A. Tenemos que hacer el apartado B. Tenemos que calcular las derivadas parciales en el 0, 0, empleando la definición. Bueno, entonces vamos al apartado B.
Entonces, vamos al apartado B. Tengo que calcular la derivada parcial de f. Vamos a hacer la derivada parcial de f respecto de x en 0, 0. La otra, por supuesto, les voy a dejar para ustedes. La f de y en 0, 0 se las voy a dejar para ustedes. Bueno, entonces vamos a calcular. Si vamos a calcular la derivada parcial de f respecto de x en 0, 0, esto va a ser límite de delta de x tendiendo a 0 de. En el numerador es lo que yo quiero que me dicten. ¿Qué es lo que les va a quedar? Sería f de 0 F más de delta de 0 x, más delta de x. Entonces sería delta de x. coma 0 Ajá. Sí. Menos y f de. f de 0, F de 0. 0, 0. Bueno, entonces acá, a ver, me voy a parar acá. 2 segunditos. La voy a poner a la función. Porque así no tenemos que estar yendo, viniendo. Vamos a poner el dibujo. Es la que puse hace rato. La que no era. Ahí está. Esa es. Bueno, ¿por qué? Porque yo necesito que ustedes me digan en qué rama vamos a ir reemplazando. Por eso la copio a la función. Bueno, ¿cuánto vale f de 0, 0, chicos? F de 0, 0 vale 0. Vale 0. Bueno, ¿y cuánto vale f de delta de x 0? ¿En qué rama van a reemplazar? En la segunda. ¿Por qué? ¿Por qué en la segunda? En la primera que no. En la primera reemplazo, no en la segunda, en la primera. Entonces me va a quedar delta de x al cubo por 0 menos delta de x por 0 al cubo sobre delta de x al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Y cuánto me da esto? ¿Cuánto me da el numerador? 0 no da, profe. 0. Entonces este límite vale 0. Por lo tanto, sí existe la derivada parcial de f respecto de x en 0, 0 y vale 0. Como yo ahora voy a... Bueno, ese para el apartado A. En el apartado B, chicos, en el apartado B, también les va a dar, ustedes lo van a hacer por definición, y les va a dar que vale 0 también. ¿Sí? Eso lo van a hacer y les da 0. En el apartado C, chicos, que es lo que tengo que hacer, nos piden que verifiquemos que la segunda derivada parcial de f respecto de x y luego de y, en el 0, 0 vale menos 1, y que la derivada parcial de segundo orden respecto de y primero y luego de x en el 0, 0 vale 1. Bueno, eso hay que verificar. Por supuesto que yo les voy a hacer una. Entonces, para el apartado C, dice hay que verificar que f de x y en 0, 0 es igual a menos 1 y que f de y x en 0, 0 vale 1. Nosotros vamos a calcular esta. Lo demás se repite y ustedes lo van a poder hacer, y si tienen dudas, en la clase de consulta. Esa es la que vamos a calcular. Como yo tengo que derivar a la función que teníamos derivada respecto de x, la tenemos que derivar ahora respecto de y, la voy a copiar aquí en la función f respecto de x, que es lo que me quedaba. La derivada de f respecto de x para x y es una función que está definida en ramas. Es, ya la copio, x a la cuarta y más 4 x cuadrado y al cubo menos y a la quinta sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado, siempre y cuando x y sea distinto de 0, 0. Y 0, que es la que acabamos de calcular usando la definición, si el xy es igual a 0, 0. Bueno, a esta que tenemos derivada respecto de x, ahora la vamos a volver a derivar, pero respecto de y. ¿Y a dónde tenemos que calcular? En el 0, 0. O sea que nosotros vamos a calcular esta derivada que está acá con verde.
Pero para eso, como en el 0, 0 la función derivada de f respecto de x tiene problema, tenemos que aplicar la definición. Y como vamos a derivar respecto de y, entonces el incremento lo ponemos en y. Nos queda límite de delta de y tendiendo a 0 de delta de y, y arriba nos queda f de x en 0 más 0, 0 más delta de y Más delta de I. menos f de x en 0, 0. ¿Sí? Entonces, esto les queda límite de delta de y, estamos derivando respecto de y, tendiendo a 0 de f de x en 0 delta de y menos f de x en 0, 0. Por eso la escribí en la función, porque yo la necesito para hacer el cálculo de esa derivada. ¿Vamos? Bueno, esto, por cómo está calculada y definida la función, esto vale 0. ¿Y esto dónde lo van a reemplazar, chicos? ¿En qué rama? En la de arriba. En La la de primera. arriba, claro. En la Va a primera. ser delta de y tendiendo a 0, y fíjense, delta de y en el denominador. Y en la rama, si X yo a la reemplazo, cuarta. me va a quedar 0 a la cuarta por delta de y, más 4 por 0 al cuadrado, delta de y al cubo, menos delta de y a la quinta, sobre 0 al cuadrado, más delta de y al cuadrado, y esto a su vez está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué Sí. nos queda en el numerador? No me da 0. Y Lucas, menos delta de I a la quinta. no es Lucas, es Augusto. ¿Cuánto me queda? Menos delta de y a la Menos delta quinta. de I a la quinta. Sí. Sobre ¿Sobre qué? delta de I a la cuarta. Sobre Delta delta de de I y a a la la cuarta. cuarta. Simplifico. Entonces esto me queda límite de delta de y tendiendo a 0 menos delta de y sobre delta de y. ¿Y esto cuánto es? Menos 1. Menos 1. Efectivamente se cumple. ¿Estamos? Bueno, y en el apartado D, dice, ajá, ¿qué pasa? ¿Qué? Ya vuelvo. Dice, ¿qué pasa? El resultado del apartado C contradice el teorema de Charles-Clairaut. Justifique su respuesta. Ahí para que copie. ¿Contradice el teorema? Sí. No contradice el teorema. Bueno. ¿Qué pasa? Nosotros hemos chequeado si se cumplen las hipótesis del teorema. En realidad, las derivadas parciales cruzadas no nos dan iguales, ¿no es cierto? El teorema de Schwarzschild nos dice que nos tendrían que dar iguales. Pero, ¿cuáles eran las hipótesis del teorema? ¿Cuáles eran las hipótesis? ¿Cuáles eran las hipótesis? Las hipótesis eran que la derivada de f respecto de x, la derivada de f respecto de y las derivadas parciales de f de segundo orden de f respecto de x y la derivada parcial de segundo orden respecto de y primero y respecto de x luego, tenían que ser como continuas en el entorno del punto. Y ustedes miren acá esta derivada de f respecto de x, ¿será continua en el 0, 0? Sí, vale 0. Eso es el valor de la función en el punto. Pero ¿vos sabés si existe límite? ¿Sabés si existe límite, Augusto? Si existe límite en f de tendiendo a 0. Sí, pero ¿en qué? ¿De qué? De esta derivada. Esa tendría que ver yo. No, en realidad, ¿qué pasa? O sea, tendría que demostrarlo, pero en realidad, ¿qué pasa? No contradice el teorema, sino que no se cumplen las hipótesis del mismo. Eso es lo que está fallando acá. O sea, en realidad yo tendría que demostrarlo,
tendría que demostrarlo, pero es eso, la derivada de f respecto de x y la derivada de f respecto de y no son continuas en el entorno en un entorno del punto 0, 0. Sí, la verdad que todavía no le he vuelto a leer a inhibir a la clase como está en la teoría, que también Bueno, hemos el quedado teorema de así. Schwarz-Clairaut, claro, lo que dice, la hipótesis del teorema de Schwarz-Clairaut es que dice que la f de x, que la f de y, que las cruzadas tendrían que ser continuas, eso es lo que dice la hipótesis, continua en el entorno del punto P sub 0, donde el punto SP sub 0 es de coordenadas x0 y 0. Bueno, entonces si pasa eso, entonces f de xy en el x0 y 0 tiene que ser igual a f de ix en el x0 y 0. Entonces ustedes ven acá que no son iguales las cruzadas. ¿Pero por qué? Porque no se están cumpliendo las hipótesis. Las funciones, en realidad acá las derivadas parciales, las de primer orden, uno lo podría demostrar que no son continuas. Sí está definida en el punto, pero el valor del límite habría que calcularlo. ¿Estamos? Habría que Sí, yo me acuerdo calcularlo que a el ver profesor nos explicó cuánto el nos tema da. explicó la flecha, todo, y después nos explicó el por qué algunas del medio son iguales, y Y el no teorema siempre. también nos había explicado. Claro, y no siempre las Claro, cruzadas le van a dar igual, porque tienen que ser continuos. Y en este caso no se cumplen las claro, hipótesis. nos explicó las condiciones, todo. Claro, Bien. no es que contradice el teorema. Eso es lo que está pasando en este ejercicio. ¿Estamos? Bien, vamos al ejercicio, la aplicación 3, y con eso terminamos. Es sencillo, chicos. Con eso terminamos. La voy a pegar de nuevo, porque así no perdemos tiempo de estar yendo y viniendo con la pantalla. ¿Queda la asistencia, profe? ¡Ay, sí! La asistencia. La clave. Anoten. Ya les digo. Tengan en cuenta que es todo con minúscula, ¿no? Ahí está. Reanudamos. Ahí está. Ahí está, miren, tienen la concentración que está definida a través de esa función C. Tenemos que verificar que esa función satisface esta ecuación. ¿Sí? Entonces, vamos a derivar C respecto de T. ¿Cuánto vale la derivada de C respecto de T? Bueno, no me dicten tanto, ¿no? No, empezamos de nuevo, no le he entendido lo que Dice, la preguntó. concentración molecular está dada por esta función. Esa ¿Sí? sería la función, bien. Claro, que depende de X y de T. Lo que nosotros tenemos que verificar A es esa la que esa deberíamos de función derivar. satisface la ecuación. Claro, que tenemos que derivar. ¿Cuánto vale la derivada de C? Voy a empezar calculando esta. ¿Cuánto vale? Tienen La un menos producto. 1 sería... Sería menos, puede ser, profe, menos 3 medios de t. Claro, va a ser menos un No, medio. perdón, elevado a la menos 3 medios. Claro, menos tienen 3 un medios de producto. Por la función por exponencial E, sin derivar. Sí. Sin derivar, claro. exactamente. Tienen un producto. Más t a la menos un medio por la derivada de la función exponencial, que es ella misma por la Claro. derivada del exponente. Y la derivada del exponente les va a quedar menos x cuadrado sobre Menos k, 1 que es una sobre... constante, Sí, eso. ajá, T al cuadrado. por menos 1 sobre t cuadrado. Entonces acá me va a quedar t cuadrado y acá me va a quedar más. Así. ¿Entienden por qué me quedó el más? Sí. Bien. Entonces, acomodando, porque acá ustedes tienen esta es la misma base que esta, ¿no? Entonces, acomodando esa derivada, nos queda así. Menos un medio, t a la menos 3 medios, por e, elevado a la menos x cuadrado sobre kt, y acá menos un medio, menos 2, me queda t a la menos 5 medios. Por x cuadrado sobre k por e. Acomodándolo un poquito nada más. Bueno, esa es la derivada de C respecto de T. Vamos a derivar ahora respecto de X. La derivada de C respecto de X.
Bueno, les queda t a la menos 1/2 como está, porque es una constante. La derivada de la función exponencial, que es ella misma, por la derivada del exponente, menos 2x sobre kt. ¿Sí? Entonces esto la acomodo un poquito porque la tengo que volver a derivar. Me queda, esto tienen acá la misma base con este. Entonces les queda menos 2 por t a la menos 3/2 sobre k por x por e a la menos x cuadrado sobre kt. Simplemente he acomodado, chicos. He acomodado, ahí sumando los exponentes del t. ¿Sí? Le he acomodado. Ahora la volvemos a derivar. La derivada de segundo orden de c respecto de x 2 veces es igual. El menos 2 por t a la menos 3/2 sobre k, eso es constante, entonces queda. La derivada de x es 1 por la función exponencial sin derivar. Menos, en realidad sería más por menos es menos. 2 por t a la menos 3/2 sobre k, que es una constante, por el x sin derivar, por la derivada del exponencial, que es ella misma, sobre, por la derivada del exponente. Y la derivada del exponente es menos 2x sobre kt. Acomodando, esto nos queda, acá la voy a acomodar, menos 2 t a la menos 3/2 sobre k por e, menos por menos más, 2 por 2, 4. Esta tiene la misma base, nos va a quedar t a la menos 5/2 sobre k cuadrado, x por x cuadrado, por la función exponencial. Y ahí ya sale. ¿Sale o no sale? Ya se me ha escapado. Y reemplazo, miren, tendría que multiplicar k sobre 4 por la segunda derivada parcial de c respecto c. Y entonces, cuando ustedes aplican propiedad distributiva, miren, acá tienen la derivada. ¿Se animan a dictarme? ¿O no? Para que no hagamos tantos pasos. Acá, esta es la derivada. Y a esta la tengo que multiplicar por k sobre 4. ¿Se animan a qué va a pasar con el k? Se va a simplificar. Y bueno, ¿y entonces qué me va a quedar? En el primer término les va a quedar. Va a quedar igual que de arriba. Sí. ¿Va a quedar igual o no? Va a quedar menos 1/2 Sí, menos de un t a medio. la menos 3/2 de e a la menos x cuadrado sobre kt. Cuando se distribuyen con el segundo término, el 4 se cancela, el k cuadrado se cancela con la k, con una k en realidad, y acá me va a quedar más t a la menos 5/2 sobre k por x Sí. cuadrado por e a la menos x Por cuadrado e sobre... a menos x al cuadrado sobre kt. Uh-huh. Que es lo ¿Y mismo. eso qué es lo mismo? ¿Qué no es la derivada de c respecto de t? Sí. Bien, están desocupados. Eso es todo. Eso es todo.